Hola, muy buenas. Estás escuchando el podcast de Mi Dieta Cojea, una colección de programas de radio y entrevistas sobre actualidad en nutrición. Soy Aitor Sánchez, dietista nutricionista y tecnólogo alimentario. Bueno, pues nada, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Jueves a las 6 es nuestra cita de la Caja Saludable. Así que nada, os doy la bienvenida. Muchas gracias por acompañarme una tarde. Imagino que ahora, conforme vayamos adelantando en el directo, se irá uniendo más personas. Y hoy justo, he tenido aquí una pequeña crisis justo antes del directo, porque veréis que os he presentado un alimento justo antes de empezar el directo en una story, que es la lufa. La lufa, que suena a Luffy si veis One Piece o si veis, no sé, como tiene un nombre muy exótico. Y efectivamente la lufa es uno de los alimentos que ha aparecido en la Caja Saludable que estaban las personas suscritas, es decir, los que tienen la suscripción sí que reciben cosas especiales de vez en cuando. Esto me lo chiva mi madre porque es ella la que está suscrita y yo, como tengo la de fruta convencional, a veces no me entero de las novedades hasta que le pregunto al equipo de Única. Entonces, que sepáis que ha venido un alimento nuevo. Luego os voy a poner algún story para que lo conozcáis, ¿vale? Porque es bastante curioso. La lufa, de hecho, se conoce muchas veces más por la industria estética, es decir, por la industria cosmética, por este mundo un poco más estético, porque se utilizan y se hacen algunos ungüentos, algunas cositas a partir de la lufa. Bueno, podríamos decir un poco como sucede igual con el pepino, ¿no? Que hay gente que se pone el pepino y estas cuestiones. A ver, no es que sea mágica, pero bueno, pasa un poco como con el aloe vera, podríamos decir. Obviamente la lufa que recibáis en la Caja Saludable, pues os la coméis, ¿no? No hace falta que hagáis ningún ungüento casero ni cosas de estas, pero que bueno, que es una curiosidad. Y me chivan que de cara a la semana que viene el producto especial que va a ir va a ser el del ajo de las Pedroñeras. Así que fantástico, ya sabéis, los que vivimos cerquita de allí, la gente que somos de Albacete, aunque las Pedroñeras está en Cuenca, ¿no? Toda la gente de Cuenca, tenemos siempre ajos. Tenemos a alguien de la familia que siempre nos da ajo de las Pedroñeras, pues va a venir en la Caja Saludable de la semana que viene. ¿De qué vamos a hablar hoy en el directo? Yo quería que hablásemos sobre desperdicio alimentario, específicamente. Ya sabéis que quiero hacer un año muy centrado en alimentación y sostenibilidad. Hemos hablado muchas veces la ventaja que tiene que la Caja Saludable sea un producto local o nacional, ¿no? Que además nos vienen los productos de temporada. Ya me ha empezado a llorar la gente, como de verdad es eso cierto, que no van a venir más aguacates. Pues a ver, quedan poquitos envíos de aguacate. Es cierto, aquí tengo los últimos. Me encanta además que los aguacates vengan de 3 en 3, porque es un poco como los huevos de dragón. Parece que nos los ha mandado aquí Kalesi. No estoy haciendo ningún spoiler, no seáis hater, porque esto es de las primeras temporadas, ¿no? Tenemos aquí los huevitos de dragón que son fantásticos. Sé que a todo el mundo os gustan mucho los aguacates de Trops, que han venido con la Caja Saludable. Entonces van a empezar a quedar poquitos. Creo que 2 semanas más o una semana más, porque se respeta la temporada del aguacate, es lo que tiene, y más si es nacional. Lo mismo pasó con cítricos. Acordaos, ya sabéis que la caja de cítricos está en invierno y que ahora empiezan a cambiar. De hecho, hablando del cambiar, empieza la primavera y ¿qué ha venido con la Caja Saludable? Han venido unos espárragos trigueros, porque ya empiezan a estar de temporada. Os los podría enseñar, pero no están. ¿Por qué? Porque me los he comido. Ya me los he comido. Hoy para hacer además una alternativa bastante más sostenible de lo que es el típico revuelto, ¿no? Me gustaría haceros también de cara a las próximas semanas algunas comparativas de cómo, si tomamos más productos vegetales, conseguimos reducir el impacto ambiental. Entonces ahí estaba el revuelto de trigueros y le he hecho una fotito para que también comparemos cómo sería ese revuelto de trigueros a nivel de impacto ambiental haciéndolo con huevo o haciéndolo con tofu, por ejemplo, ¿no? Yo he hecho un revuelto con tofu. Además, específicamente, esto lo hemos contado alguna vez en Sin Receta también. Le he echado una sal que tengo en casa, que es la sal, la Cala Namac. A lo mejor lo habéis visto alguna vez. ¿Habéis visto alguna vez una sal Cala Namac? Es como una sal azufrada. Si habéis estado en alguna zona volcánica, sabéis que huele un poco a huevo podrido. Esto es por las emisiones de sulfídrico que muchas veces hay en zonas con alta actividad volcánica. Pues esta sal es una sal azufrada o es una sal de esta sensación un poco pues sulfurosa.
podríamos decir, ¿no? Este es el aroma que nos da el ácido sulfídrico. Ahora ya estudiando si es sulfúrico. No, sulfúrico tiene más acidez. Será el sulfídrico. Sí, es el sulfídrico. El ácido sulfídrico que también se evapora por esos compuestos azufrados también cuando hervimos una crucífera. El brócoli, la coliflor, estas cosas que cuando las hervimos le dicen, ¡buah! Que huele un poco también a huevo podrido. ¿Vale? Sí, aquí por ejemplo lo está diciendo Ayla, que sí, que huele efectivamente. Pues esta sal es muy útil para algunos platos, sobre todo para personas alérgicas al huevo, personas veganas, que si lo echas a un plato sabe exactamente igual que el huevo podrido. Yo lo he hecho con el tofu. He hecho tofu revuelto, que no es ni una receta, es más bien una técnica. Tú espizcas, ¿no? Esto es también muy manchego, aunque lo diríamos con J, sería espizcar, ¿no? Pues lo que haces es espizcas el tofu con un tenedor y entonces lo haces a la plancha. Yo además le suelo echar cúrcuma porque se vuelve amarillo y entonces da todavía más el pego, ¿vale? Y entonces se te queda ese tofu completamente amarillo y parece el huevo revuelto, parece completamente una yema, ¿vale? Pues nada, eso os quería decir, que los espárragos trigueros de la caja ya han venido hoy. Por aquí Cherry Baby nos está diciendo maravillosa para la tortilla vegana, efectivamente, la sal azufrada que os estoy diciendo. Y para que sepáis, bueno, el resto de la caja saludable, que os iré enseñando también durante la semana cómo la voy usando. Ha venido una lechuga. Recuerdo como siempre que este plástico es compostable, que no hay ningún problema con ello. Han venido snacks mini pepino, han venido también cherries. Tenemos una nueva tirada de pimientos picantes, de modo que vamos a hacer también algún otro aceite. Ya sé que lo hice en el post, pero es que si no hago un reel no lo hacéis luego. Entonces voy a tener que hacer una tirada de hacer aceite con ajo, hacer aceite con guindilla o pimientos picantes, que sí, que no es nada diferente. Vemos por aquí también algunas frutitas, ración de fruta, vemos manzana, pimiento, berenjena, calabacín, es decir, caja muy completa y como siempre, que a mí me está alegrando todas las semanas, las zanahorias para hacer con las hojas, ya lo sabéis, otro nuevo pesto, pero con las hojas de las zanahorias en lugar de con la albahaca, ¿vale? Como estamos esta semana también con el desperdicio alimentario a tope, pues que sepáis que seguramente vaya a caber también. Y aunque nos viene en la cabeza de ajo de siempre, los tomatitos y demás, la semana que viene ya me ha chivado Maribel que nos va a venir ajo de las pedroñeras, ¿de acuerdo? Así que nada, esta es la cajita de esta semana. Y acaba de preguntar a una persona, oye, Aitor, ¿pero qué pasa con los aguacates? He leído, nos pregunta por aquí María José, dice, he leído que los aguacates no son nada sostenibles por la cantidad de agua que necesitan. ¿Eso es cierto? Pues miren, María José, lo que sucede con los aguacates es que es cierto que como fruta tropical o fruta subtropical que requieren una cantidad de agua importante, pero también la demandan otros frutos. Digamos que decir que el aguacate es poco sostenible es también de alguna manera descontextualizar las cosas, porque sigue siendo una fruta. Incluso cuando te vas a las demandas de agua de aguacate, te dan cuenta que claro, que por supuesto que es un árbol que demanda mucha agua y que por eso está en esas zonas, pero que si se hace de una manera lógica, se hace de una manera sostenible en un lugar donde haya buena cantidad de humedad, buena cantidad de agua, no es problemático. El problema es si te pones a plantar aguacate donde no toca, el problema es si haces un gran monocultivo de aguacate. Creo que de hecho, no sé si es podredumbre, ¿no? Como está, creo que es traducido podredumbre. Hay uno de los documentales de Netflix que hace un análisis específico y exhaustivo sobre diferentes plantaciones. Hay uno de ellos que me parece que es sobre el aguacate. Creo que está centrado en la zona yo creo que es de California y creo que daban también el salto a México, porque creo recordar que cuando vi ese documental hacían también una comparativa del aguacate Hass en México y del aguacate ya directamente al cruzar la frontera en California, ¿no? Entonces, es cierto que mostraban que tenía una gran demanda de agua, que si se hacía de manera poco sostenible, esa plantación
Claro que podía tener efectos para el medio ambiente, pero como cualquier otra plantación llevada a cabo en un monocultivo de forma poco sostenible, como hay monocultivos de maíz, como hay monocultivos de soja, como hay monocultivos de arroz, que son impactantes. Es decir, aquí no hay que criminalizar al fruto o al alimento en sí mismo, porque el aguacate no es que sea poco sostenible. En todo caso, si queremos criminalizar un alimento poco sostenible porque demanda mucha agua, eso debería llamarse ternera, debería llamarse cerdo, debería llamarse pollo, que son alimentos o cordero, ¿no? Que demandan una gran cantidad de recursos. No sé, es como decir que el aguacate es muy contaminante, así como alimento muy contaminante, sería como decir que lo más contaminante que haces en el día a día es como gastar papel de tus libretas, de ala, qué derrochador, que estás gastando papel. Y en realidad, ¿qué dices? Pero si eso es la prioridad número 30, es mucho más importante tu coche, tu ropa, tu alimentación, la electricidad, la energía, los vuelos que coges, ¿no? Es decir, que pongamos todas las cosas en la importancia que merecen a la hora de hablar de sostenibilidad y que cuando escuchemos estas cosas es que este cultivo requiere mucha agua, sí, cierto, pero hay que ver la magnitud correcta. El aguacate demanda agua, por supuesto, pero es un alimento también que luego esa demanda de agua compensa en parte su aporte calórico y energético que tiene. Es decir, consigue alimentar bastante, consigue nutrir bastante, porque es un alimento que proporciona buena cantidad de energía. Esto sucede igual con las legumbres, ¿no? Que la legumbre proporciona una buena cantidad de proteína. Tú estás con un cultivo de origen vegetal, pero que te da proteína, y es más interesante, pues no sé, que las judías verdes o que la lechuga a nivel medioambiental. Lo digo porque la lechuga es agua y fibra, y un garbanzo te aporta muchos más nutrientes, ¿vale? A eso me refiero. Matizaciones por aquí. Dice Jaime, pero un poco, ha utilizado palabras malsonantes, lo voy a decir entonces en inglés. Dice, pero what the fuck, who the hell quiere comer algo que huele a huevo podrido. A ver, Jaime, no es que huela a huevo podrido, ¿vale? A lo mejor me he explicado mal o a lo mejor me has entendido de manera incorrecta. La sal, Kala Namak, no es para que las cosas sepan a huevo podrido, es para que las cosas sepan a huevo, ¿vale? Yo lo del huevo podrido le he dicho cuando en zonas volcánicas ese aroma azufrado y cuando está una zona también ácida y hay emisiones, hay ácido sulfídrico y entonces ahí es cuando huele a huevo podrido, ¿vale? Cuando tú le añades esta sal no es para que huela a huevo podrido, ¿vale? Estoy de acuerdo contigo, Jaime. Yo tampoco conozco a nadie que quiera darle sabor a huevo podrido a sus preparaciones. Me parece un poco auto-hit. Dice Mamisolis, ¿se tiene que gastar el pesto de una vez? A ver, Mamisoles, como tú quieras. El pesto es tuyo, es tu receta. Si lo quieres gastar de una vez, perfecto. Yo, de hecho, toda esa cantidad de hojas de la zanahoria, para que lo pongáis en contexto, y los que nos estáis escuchando en el podcast, si no lo estáis viendo, de las hojas aproximadamente de un manojo de unas 8 zanahorias, 9 zanahorias, ¿vale? Que es aquí bastante. Esto a mí me da como para un pesto de 3-4 raciones, ¿vale? De pasta, para acompañar un pesto de 3-4 raciones de pasta. Como tú quieras, depende de cuántas raciones vayas a hacer. Lo puedes meter en el frigorífico y ahora hablaremos un poco de la vida útil de ciertos alimentos y en el frigorífico te puede durar 3-4 días. Sobre todo si ya en la preparación le añades sal. Es decir, si le metes sal al propio pesto, vas a alargar la vida útil. Esto es interesante cuando hagáis salsas, ¿vale? Si le podéis poner sal a esa salsa, os va a durar también más en el frigorífico, porque estáis aumentando la vida útil, estáis bajándole la water activity, la actividad de agua, y entonces van a crecer menos las bacterias, pero un poco también depende de a qué se lo vais a añadir. Si se lo vais a añadir a un alimento que ya lleva cantidad de sal, porque yo qué sé, imaginaos, una hamburguesa que habéis comprado, una hamburguesa vegana, un filete de seitán, un filete de tofu ahumado, ahí ya si ya tiene una buena cantidad de sal y luego le añadís el pesto con sal, puede venir mal. Es decir, no siempre es buena idea añadir sal a las salsas, pero si la queréis conservar, sí que quizás es buena idea, ¿vale?
Lo digo por lo que tú dices, que creo que te he visto ahí esa preocupación de que a lo mejor querías alargar algo. Y nada, no sé qué me estáis comentando por aquí. Creo que estáis diciendo que un doctor había dicho que el aguacate a lo mejor contaminaba mucho. Pues no sé, sí, pero le diría a ese doctor que relativice, ¿no? Que a lo mejor no tiene que salir en prensa a decir que el aguacate es contaminante. A lo que quede a salir en prensa a decir es que la carne es contaminante, ¿no? Que dentro de lo que cabe. Esto es un buen ejemplo de cómo muchas veces distorsionamos las prioridades a nivel comunicativo, ¿vale? Es decir, como ahora mismo preocupar de ¡oh, madre mía, la cantidad de agua que llevan las fresas!, ¿no? O cosas así que están como ¡buf! Pero qué mal ubicadas tenemos las prioridades. No, si quieres hablar de sostenibilidad y quieres hablar de impacto ambiental, pon en orden las cuestiones. Hablemos de la carne, hablemos de verdad del cambio de uso de suelo que provoca la carne, la deforestación de sobre todo masa arbórea y de masa forestal tanto sea principal o sea secundaria, que está haciendo, por ejemplo, la deforestación en Brasil, que hay en Argentina, que hay también en Uruguay, que hay en Bolivia. Eso es lo verdaderamente importante, ¿vale? Hablando ya por un dato un poco más concreto, y lo decía el fin de pasado en las conferencias que hice de sostenibilidad y con Alimentando el Cambio. En los últimos 5 años, la masa de bosque que nos hemos cargado en el planeta es equivalente a la superficie de Colombia. Es decir, en los últimos 5 años, ubicáis Colombia, ¿no? Estáis viendo la superficie de Colombia, ¡pum! Eso es lo que nos hemos cargado de bosque en los últimos 5 años. O sea, es una pasada. Seguimos deforestando una gran cantidad. Y ya que hemos empezado con este tema, que creo que hay algunos datos que os pueden resultar curiosos, el año más tocho, el año más preocupante que hemos tenido sobre pérdida de masa forestal, creo que fue 2009 o 2010. Creo que fue 2010, estoy casi seguro. Y fue cuando coincidió con los grandes incendios de ese año. Es cierto que en los últimos hemos tenido incendios muy graves en Australia, hemos tenido incendios muy graves en California, hemos tenido incendios también graves en Amazonía, pero el año 2010 fue el tocho. Pues ese año, a pesar de tener los incendios más graves de los últimos años en el Amazonas, ni siquiera ese año el incendio más tocho de la historia reciente deforestó o destruyó tanta masa como en ese mismo año se cargó la deforestación para dar paso a el alimento para la propia ganadería. Es decir, ni en el año 2010, máximos incendios o incendios más graves de nuestra historia reciente, ni siquiera ahí perdimos tanta masa como la masa de bosque que se carga la ganadería año tras año, ¿vale? Así que esto sirve también mucho para poner las cosas en contexto. Por si se lo queréis decir a este doctor que dice que el aguacate contamina mucho. Que se preocupe más del jamoncito y que se preocupe más de la ternerita, que nos despistamos mucho. Pregunta también por aquí Fer, que cada cuánto envían la caja saludable, pues lo que tú quieras, ¿vale? Yo siempre recomiendo, si sois una casa, un hogar, que estáis 1 o 2 personas, incluso la caja saludable, yo conozco personas que piden la caja saludable de manera quincenal porque la alargan y a lo mejor quieren compaginarla con la compra de fruta y con la verdura. Aquí en casa somos 2 y la verdad es que nos cepillamos la caja semanalmente. Es cierto que nos sobra siempre un poquito de la del anterior, algo suelto de la semana anterior nos acaba sobrando, pero que sepáis que funciona así. Silvi hace una aportación muy, muy interesante. Dice, mira, la semana pasada hicieron un documental sobre el consumo de agua. Aquí el mayor productor creo que estaba en la zona de Almería o Málaga. Imagino que te refieres al mayor productor de aguacate. Pues efectivamente los aguacates en España se cultivan y eso es muy interesante porque nos permite reducir emisiones, así ese aguacate lo estamos trayendo de México o lo estamos trayendo de otras zonas de América Latina. El tener aguacate en España es muy práctico por eso, y también aquí las prácticas agrícolas son más responsables y más estrictas que en otros lugares del mundo. Así que no es malo tener aguacate en España, al contrario. Lo digo porque hay gente que dice, tener aguacate en España nos roba agua. No, es mucho peor tener que importarlo desde el otro lado del Atlántico. En España el aguacate pues se cultiva en la zona de Granada, en la zona de Motril, en muchas zonas de la costa tropical, ¿no? La Saarquía es una zona donde hay muchísima producción de aguacate, por ejemplo, en España. Y luego también el consumo de aguacate
está, por ejemplo, en Islas Baleares. En las Baleares también hay aguacate de manera muy tradicional. Es un aguacate un pelín diferente, pero está como muy, muy rico. Voy un poco a empezar ya con la temática de hoy, que la temática de hoy ya sabéis que es un poco la fecha de consumo preferente, cuánto duran los alimentos, y aquí sí que es muy importante porque ayer hice una serie de stories y querría aclarar algunas cuestiones que la gente está confundiendo, y es que no debemos confundir lo que es una fecha de caducidad o de consumo preferente de un alimento ya cerradito, ¿no? Que cuando un alimento está cerrado, lo que se le presupone es que se va a conservar bien y que por lo tanto lo que prima es su fecha de caducidad o de consumo preferente, es decir, lo que venga en el envase. Y luego hay otros alimentos que son los que están a granel o los que están a temperatura ambiente o los platos también cocinados o los platos preparados, ¿no? Como es el caso de esto. Es decir, la caja saludable. ¿La caja saludable tiene fecha de consumo preferente? No tiene fecha de consumo preferente como tal. Tienes una fecha orientativa para tomarte estas cosas. Es decir, ¿cuánto te van a durar las zanahorias? Pues 2 semanas, en perfecto estado. A lo mejor a partir de la semana y media se empiezan a poner negras. ¿Cuánto te puede durar una manzana? Pues ya sabéis que las manzanas son muy duraderas, que a lo mejor se te puede ir a las 3 semanas y la manzana está perfectamente. ¿De qué depende? Depende de cómo lo estés conservando. Si yo quiero que la caja saludable me dure más, pues la lechuga hoy la voy a meter al frigo. Si la dejo fuera del frigo, se va a poner mala antes. Es decir, depende sobre todo de los factores ambientales. Esto no sucede cuando un alimento está sin abrir. Imaginaos, un bote de tomate frito. Yo traigo aquí un bote de tomate frito y ese bote de tomate frito que está cerrado, da igual, no cambia su fecha de consumo preferente si yo lo tengo en el frigo, si yo lo tengo fuera, si yo lo pongo a oscuras, no cambia. Claro que luego hay prácticas que tú tienes que tener en cuenta de cara a los alimentos que tienen fecha de consumo preferente. Os pongo un ejemplo, una harina o una pasta. Imaginaos una pasta, además que cada vez como tenemos algunos envases que son un poco más sostenibles, que vienen en envases de cartón, que tú, a pesar de que sea un producto con fecha de consumo preferente, es decir, que no es peligroso tomárselo una vez que ha pasado esa fecha, ¿vale? Recuerdo un poquito estas dos diferencias, por si hay alguien muy verde. La fecha de consumo preferente, no pasa nada si nos pasamos de esa fecha, siempre y cuando veamos que el producto está bien, ¿no? Y luego la fecha de caducidad, que esa bajo ninguna circunstancia deberíamos tomar un alimento pasado de fecha de caducidad, ¿vale? Ejemplo de cada uno de ellos, bandeja de pescado, bandeja de carne, que la gente compra en el súper, eso tiene fecha de caducidad, eso bajo ningún concepto deberíamos superar la fecha de caducidad, es peligroso, tiene unos microorganismos ya de inicio altos y ahí pueden crecer bacterias patógenas que son peligrosas para nuestro cuerpo. Nunca tomamos un alimento que tenga fecha de caducidad pasado. ¿Qué es lo que supone la fecha de consumo preferente? Esto es un poco también lo que os quería presentar en la campaña de ayer. Visteis que estuve hablando, ¿no? Que es la campaña que he estado haciendo en apoyo con Too Good To Go y que estábamos junto con otras empresas apoyando que no se hablase que no se tirasen alimentos que se había pasado la fecha de consumo preferente, pero que todavía estaban bien, ¿no? Y esto pasa en muchos hogares, ¿no? Que dices, uy, esta lata de atún, que se ha pasado la fecha, ¿qué hago? O tipiquísimo con el bote ese que hay al fondo de, ostras, lata de guisantes, botecito de maíz, se ha pasado la fecha de consumo preferente, ¿qué hago? ¿Lo puedo tomar o no lo puedo tomar? Vale, lo que viene a decir esta campaña, que se llama Mira, Huele, Prueba, repito, Mira, Huele, Prueba, es de copón, vamos a utilizar nuestros sentidos. El primero de todos, el sentido común. Y luego ya el resto, ¿no? Es decir, a usar los sentidos porque a lo mejor ese producto está en buen estado. Precisamente esto se puede utilizar en productos cerrados, en productos que tienen fecha de consumo preferente. Es decir, ¿qué no es un producto cerrado que tiene fecha de consumo preferente? La tortilla que te sobró ayer. La tortilla que te sobró hace 3 días. Eso no tiene fecha de consumo preferente. Eso es una sobra que has tenido en tu cocina y que depende de cómo la almacenes puede
tener más o menos duración, depende de cómo la conserves. Esto es lo que no quiero que quede ninguna duda. Lo digo porque, claro, algunas personas me dijeron, Aitor, pero no nos podemos fiar siempre de nuestros sentidos, ¿no? Porque a lo mejor ha habido algún crecimiento bacteriano y no lo detectas. Ya. Pero no puede haber crecimiento bacteriano en un alimento que tiene fecha de consumo preferente si se ha conservado bien, si no tiene esas cosas raras. Es decir, tú si coges una pasta, unos espaguetis que han estado bien conservados, da igual que la fecha de consumo preferente se haya pasado. Tú inspeccionas y dices, a ver, ¿aquí qué pasa? No tienen moho, no huelen raro, los cocino, ningún problema. Eso no lo puedes hacer con unos espaguetis ya cocinados que te han sobrado de hace 3 días y entonces dices, bueno, llevan 3 días aquí fuera del frigo. No sé, no huelen raro. Todavía no han echado césped ni moho. Y, a ver, tampoco me sabe mal. Me lo voy a comer. Ya han estado 72 horas fuera del frigorífico. Pues te puede dar una intoxicación que lo flipas. Ahí ha crecido Bacillus cereus. Segurísimo que ha crecido Bacillus cereus ahí. Pero claro, ese plato de espaguetis no tiene fecha de consumo preferente. ¿Entendéis? Es decir, por favor, no seamos cenutrios y diferenciemos lo que es tener fecha de consumo preferente a lo que es no tener fecha de consumo preferente. Es como, la manzana esta, ¿no? La manzana ya que tiene aquí huéspedes por todos lados, que le ha salido un nuevo moho y ahora es la monzana, ¿no? Yo que sé, monzana, chiste malo. No deis a los corazoncitos. No le deis a los corazones. ¿Por qué le dais? La monzana esta, que entonces tiene un montón de inquilinos y entonces dices, bueno, pero como no tiene fecha de consumo preferente, como... ¿Vale? Es decir, que por favor hagamos estas cosas con un poco de sentido común. ¿A qué podríamos aplicar todo esto? A prácticamente a casi cualquier alimento que tengamos en nuestra despensa y que obviamente pues, tenga esta fecha de consumo preferente. Mirad, acompañadme, vamos a ir, ¿vale? Está la sartén sin fregar de hoy, ¿vale? Porque me he hecho el revuelto, para que veáis que es verdad. Pero voy a, simplemente para que veáis un ejemplo práctico de cosas que tienen fecha de consumo preferente. ¿Por qué todo lo que está aquí tiene fecha de consumo preferente? ¿Vale? Ya hay una pista muy buena, y es que están fuera de la nevera. Y entonces, si algo caducase, no lo tendrían en la despensa, con mucha probabilidad, ¿vale? Entonces, vamos a mirar alguna cuestión por aquí, ¿vale? Le voy a dar la vuelta. Sí, señor. Vale, muy bien. ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos cacao, ¿no? Tenemos sal, tenemos garbanzos, tenemos vinagre, diferentes tipos de aceite por aquí, vinagre al fondo, salsa de soja. Es decir, aquí veis como hay mucho volumen en general. Vale, todo esto tiene fecha de consumo preferente. ¿Se me pasa la fecha de consumo preferente del vinagre? Pues miro, si está bien, no pasa nada. ¿Se me pasa la fecha de consumo preferente del aceite? Bien, no pasa nada. Lo mismo. ¡Ay! El cacao. ¿Por qué? Porque son alimentos estables. Son alimentos estables. Ahora, otra cosa es que ya esté abierto. Imaginaos, yo tengo aquí el cacao. Es un mal ejemplo el cacao porque obviamente no se pone malo porque es un alimento que tiene una gran cantidad de agua. Pero imaginaos estos garbanzos, ¿no? Que se pasa la fecha de consumo preferente, que a priori no va a pasar porque es 2026. Vale, pues estos garbanzos, imaginaos que pasan 5 años y estamos en 2026, en el futuro. Asumimos que la pandemia no ha acabado con la humanidad y estamos en marzo del 2026. Vale, pues si en marzo de 2026, vale, yo miro, el bote no tiene nada raro, veo que no hay ningún tipo de crecimiento, abro el tapón y hace el sonidito, pues no pasa nada, ¿no? Inspecciono, pruebo un poquito y digo, ¿qué ha sucedido? Puedo concluir que este bote se ha almacenado correctamente y no hay peligro. Y no hay peligro, ¿no? Lo mismo con el resto, con las alubias, con las lentejas, yo qué sé, con el tomate frito, esta soja texturizada, los cacahuetes, la quinoa, el mijo, más texturizada que hay por aquí. ¿Ves? Pues con todo esto no pasa nada, porque todos son fechas de consumo preferente. Ahora, si ya está abierto,
¿Puede haber más riesgo? Imaginaos, esta soja texturizada está abierta y veis que tiene aquí la fecha de consumo preferente. Es un alimento muy duradero y entonces ya veréis cómo tiene una fecha de consumo preferente generosa, ¿vale? Creedme que me está costando con las dos manos. Pone 2022, ¿vale? Febrero de 2022. Eso es una fecha de consumo preferente. Entonces, si el año que viene llegamos y estamos igual en abril de 2022, yo tendré que inspeccionar esta soja texturizada. ¿Por qué? Porque a lo mejor le ha entrado humedad y está abierta, ¿no? Tened en cuenta que a partir del momento en el que se abre, esta fecha de consumo preferente queda sujeta a cómo conserve yo la soja texturizada. Imaginad que le entra vapor, que yo estoy cocinando aquí y digo, ¡hala, venga! Dejo ahí la soja texturizada y empieza a llenarse de todo el vapor de la sartén, ¿no? Que no pongo bien el extractor de la cocina y entonces el brócoli le pasa vapor, etc, etc. Y entonces puede correr riesgo de humedecerse, ¿vale? Y entonces que no sea tan saludable. Y que, bueno, no sea tan seguro. A eso me refiero. Entonces, por ver esto muy, muy claro. Siempre y cuando estén cerrados los alimentos, esa fecha de consumo preferente está bien. ¡Ah, mirad aquí qué mosqueo! Está roto, ¿no? Esto es un buen indicador. No, os juro que no lo he roto a posta. Esto es un buen indicador que digo, ¿qué le ha pasado a este tomate frito? ¿Lo habrán roto? ¿O lo habré roto yo en casa sin darme cuenta? Pues no lo sé, pero esto ya es un indicio que me puede hacer dudar. ¿Se lo habrá cargado Aitor o se lo habrán cargado en el supermercado? Bueno, pues la próxima vez que lo abra, si escucho el clac, pues al menos el pop, pues al menos es una garantía de que estaba bien cerrado. Si ya veo esto abierto, que lo abro y no hace ruidito, ya me empieza a mosquear, ¿vale? Entonces es cerciorarse un poco de que está todo bien conservado, ¿vale? Más ejemplos. Aquí igual, tenemos la bebidas de soja, ¿vale? Si la bebida de soja se pasa, pues no pasa nada. No pasa nada, tiene fecha de consumo preferente. Otra cosa es que la tuviésemos abierta. Si la tenemos abierta en el frigorífico, ya no cuenta, ¿vale? Yo creo que con ejemplos prácticos es como mejor se entiende, ¿vale? Y por eso me he ido directamente ahí, ¿vale? Yo creo que lo habréis entendido bastante. Os leo alguna dudilla que surge. Carolina pregunta, Aitor, tengo una compañera de trabajo que dice que hay productos que no caducan. ¿Hay algo de verdad en eso o todos los productos alimentarios tienen una fecha? Bien, Carolina, tu compañera de trabajo tiene razón. Hay productos que no caducan, que no tienen fecha de caducidad. ¿Por qué? Porque hay productos que son tan estables que nunca tendrían un crecimiento bacteriano o un crecimiento microbiológico peligroso como para poner en entredicho o hacer que ese alimento fuese peligroso para ti. ¿Cuáles suelen ser estos alimentos? Mira, suelen ser sal, especias, productos muy azucarados, el propio azúcar, la miel. ¿Habéis escuchado siempre estas típicas noticias de se encuentra miel de Egipto, no sé cuántos miles de años llevaba ahí escondida? ¿Vale? Esas cuestiones ya nos dan pistas de que hay alimentos que pueden durar mucho. Claro, para que algo pueda durar mucho, la clave suele ser siempre exento de agua. Exento de agua. Si no hay agua, hay muchas bacterias que no pueden crecer. Obviamente, yo no me tomaría una miel que hemos encontrado en una pirámide de Egipto. Ya no porque la miel pueda haber tenido crecimiento no microbiológico, sino porque esa miel también está en un contexto. A lo mejor no ha crecido nada, pero puede que tenga problemas ya no solo microbiológicos, puede tener problemas físicos, puede tener polvo, le ha podido caer polvo, a lo mejor tiene esporas del ambiente, ¿sabes? Que no han crecido microorganismos de ese ambiente, pero puede que haya esporas de microorganismos allí. Puede que haya problemas también a nivel químico, puede que haya un tóxico, un contaminante ambiental. Son otros motivos. Pero cuando hablamos de caducidad, nos referimos estrictamente siempre a este problema microbiológico, ¿vale? Entonces sí, Carolina, le tienes que dar la razón a tu amiga. Hay productos que no caducan. La gran mayoría de los que te he enseñado de ese armario no caducan, ¿vale? Pero tienen esa fecha de consumo preferente. Por ver un poco y entreviendo lo que me quieres preguntar, de todos los alimentos tienen una fecha, te podría decir que si se reúnen ciertas condiciones, un alimento con fecha de consumo preferente que no debería caducar, si lo conservas mal,
sí que podría llegar a caducar. Esto puede suceder con el ejemplo que también ponía ayer en Stories de la harina. Tú la harina, aunque la harina pueda durar muchísimo tiempo, ¿no? En sacos de harina y guardada, si pasan muchos años o si pasan muchos meses, pilla humedad, no la estás conservando correctamente, puede tener crecimientos microbiológicos, incluso unos espaguetis, que dices, madre mía, pero ¿cómo se va a poner mal unos espaguetis? No suelen, pero si lo conservas bien, puede suceder. De ahí es donde viene esta campaña, la de mirar, oler y probar, ¿vale? Tú has cogido esos espaguetis, ves que no tienen nada raro, y dices, pues ya está, aquí no ha crecido nada. Lógico y normal. Lo mismo que hacíamos en esas otras conservas, ¿vale? De ese modo también evitamos tirar alimentos de manera innecesaria. Ya os he ido hablando alguna vez y os estoy soltando y poquito a poco cosas del siguiente libro, que falta todavía un mes para que salga, pero el último... No, es el... Sí, es el último. El último capítulo... No, penúltimo capítulo va sobre desperdicio alimentario. Y es que hay algunas cifras que es que no tenemos ni perdón. Ahora mismo a nivel de desperdicio alimentario, para que os hagáis a la idea, cerca de 1/3 de los alimentos que se producen en el planeta finalmente no se acaban comiendo. 1/3. 1/3. A ver, y que aquí cuando hablamos de desperdicio alimentario, la gente siempre se piensa como que todo el desperdicio alimentario es tirar a la basura comida. No, el desperdicio alimentario tiene dimensiones muy diferentes. Porque mirad, desperdicio alimentario está en toda la cadena de suministro. Puede ser desde el inicio, ¿no? El desperdicio alimentario puede ser en producción tanto agricultores que tienen una cosecha, viene un granizo, el granizo se revienta la cosecha, eso es desperdicio alimentario. También el productor no consigue vender su producción final por el motivo que sea, porque el supermercado no se lo coge, porque la distribución no quiere comprarle, porque quiere que todos los tomatitos sean redondos, rojos y perfectos, ¿no? Esos son motivos de desperdicio alimentario. De hecho, en lo que he estado documentándome, os puedo decir que uno de las grandes presiones que provoca desperdicio alimentario es que en muchos contratos que le hace la distribución a los productores marcan unos estándares estéticos muy muy concretos, del estilo de tienen que tener este calibre, tienen que ser esféricos, tienen que ser perfectos y parecer de dibujo animado. Y entonces, en el campo, para conseguir hacer un pedido así de grande y que no tengan márgenes de equivocación, tienden a sembrar de más. Porque claro, si me han pedido a mí 1.200 toneladas, pues tengo que asegurarme al menos 1.300, no vaya a ser que yo no cumpla el contrato como me han pedido y luego me penalicen, ¿no? Esto sucede y es uno de los patrones estéticos que más está contribuyendo a este desperdicio alimentario. Luego, hay también desperdicio alimentario pues, en la cadena de distribución. Lo estás transportando de un sitio a otro, se pone malo. Lo estás poniendo en el supermercado, se pasa la fecha, tienes que tirarlo porque no lo has podido vender ni siquiera en la nevera esta de última hora. Esos alimentos sí que cuentan como desperdicios. Pero, a pesar de todo ello, el punto de toda la cadena de suministro en el que más desperdicio alimentario hay es en el hogar. Y yo sé que esto es sorprendente. Yo cuando empecé a leerlo, al inicio me sorprendió y dije, ¿en el hogar? Digo, no me lo creo. Digo, yo sé que hay mucho en el campo, yo sé que hay mucho en los súper, yo sé que hay mucho en restauración, en los hoteles, en los restaurantes. Digo, ¿cómo va a ser donde más tiramos en el hogar? Y además lo veía desde mi sesgo. Yo pensaba, pero si yo no tiro comida, si tiro orgánico, ni la piel de las verduras, si es que me como la piel de las verduras, si solo tiro la piel de la piña o la piel del plátano, y no me como la piel del plátano pues porque no he probado, ¿no? ¿Me entendéis? No, estoy de coña. Que en casa apenas tiramos orgánico, tiramos pues las sobras, muy poquito, ¿no? Los restos de las verduras no comestibles y poco más, ¿no? Eso también es, entre comillas, lo bueno de no comer animales, que eso tampoco echa peste ni nada. Es decir, no tiras raspas, no tiras huesos, no tiras tal, al final es todo restitos de verduras. Digo peste a corto plazo. Todos sabemos que si echas ahí restos de verduras que no se comen, eso también huele como el demonio. Me refiero con la inmediatez a si hubieras tirado esta noche pescado, que lo tienes que bajar de forma inmediata, ¿vale?
Entonces me sorprendió al inicio, como que me costaba creerlo y tuve que contrastar varias fuentes a ver si eran coincidentes entre diferentes países, ¿no? Y decir, ¿cómo vamos a ser en el lugar donde hay más desperdicio en los hogares? Y luego empiezas a ver y te das cuenta que en países ricos o en países más avanzados se cumple la norma. Más del 40% del desperdicio alimentario sucede en casa. Sucede en casa y es alucinante. Es que al final, entre todo el mundo, estamos sumando unos muchos. Es enorme. Y por el contrario, esto que siempre nos raya, de decir, madre mía, cuánto se tirará en los bares, madre mía, cuánto se tirará en los restaurantes, en los hoteles, ¿no? Madre mía, con todo ese buffet, todo lo que no nos hemos comido, o los supermercados, a saber cuánto tiran los supermercados. Pues no tiran tanto. Pues fíjate, es que los supermercados están por debajo del 10. La restauración lo superaba por un poquito, pero no mucho más. Y en realidad es un poco por porcentaje. Es decir, hay que tener en cuenta que un hotel, claro que tirará comida cuando finalmente no pueda reutilizarla, aparte de que luego donará parte, pero que si lo piensas, la parte no aprovechable de ese desayuno, dices, bueno, esto ha sobrado, pero ¿cuántos desayunos han servido? Y dices, 250 para 300 camas. Claro, luego lo comparas por habitación o por persona y no es tanto. Lo mismo con un restaurante. Bueno, que han tirado ahí unas sobras de patatas fritas, unas sobras de ensaladas, pero realmente ¿cuántas comidas han servido? Es que han servido hoy 95 comidas y lo que han desperdiciado no es tanto. En cambio tú, como persona individual, en el momento en el que tiras una ración, es que ya has tirado una ración por persona, es que has tirado una comida completa que se podría haber comido otra persona, o cuando tiras una pieza de fruta entera, estás tirando una pieza de fruta por persona, ¿no? Es como, aunque un productor tire una tonelada de naranjas, que es un disparate, si en casa tiramos una naranja y pensamos que toda España hiciésemos eso, al fin y al cabo sería como 45 millones de personas tirando naranjas, 45 millones de naranjas. Es un disparate. Entonces, por eso tiene tanta importancia el desperdicio en el hogar, porque su dimensión es muy escalable. Al fin y al cabo sucede en todos los hogares y por lo tanto tiene esa importancia. Estáis escuchando ruido de fondo porque está entrando ahora Alicia en casa, pero esto es lo que tiene la conciliación. Tenemos directos. Se llaman directos y no píldoras precisamente por esto. Y la otra cuestión que os quería decir, aparte de que este desperdicio sucede en casa, son los motivos del desperdicio. Y es que entre los motivos del desperdicio hay uno que fastidia mucho, y es el de precisamente el de no saber interpretar bien las etiquetas alimentarias, el de no saber para qué sirve la fecha de caducidad, el de no saber para qué si una fecha de caducidad pasada se puede tomar ese producto o no, una vez que lo ha cumplido. Entonces ese era el gran problema, que también hay un porcentaje muy grande atribuible a la fecha de caducidad y la fecha de consumo preferente. De ahí que estemos haciendo todo un poco esta campaña, ¿vale? Para contextualizarlo un poco. Han aparecido unas cuantas preguntas sobre la duración que tienen algunos platos, algunos productos ya en casa, ¿no? En el frigorífico, etc, ¿no? Por aquí, pregunta, por ejemplo, Sena, dice, ¿un plato cocinado en la nevera cuánto dura? Bueno, pues depende del plato, ¿vale? Todo va a depender, no es lo mismo cocinar unos garbanzos, un potaje o un arroz. Esto es muy, muy, muy variable. Va a depender sobre todo de lo sensible que sea. Si estás haciendo un plato que tenga mucha cantidad de agua, que sea muy atacable, que esté poco salado, que sea más sensible a toda esa modificación, pues obviamente va a ser mucho más fácil que se ponga malo, ¿no? Por el contrario, si has hecho algo un poco más estable, me lo imagino, un curry de garbanzos, pues no va a haber tanto problema, ¿vale? Entonces va a depender muchísimo, no podemos generalizar de ¿cuánto los platos cocinados? No se puede. ¿Qué te diría así en norma general? Entre 1 y 2 días. Entre 1 y 2 días. De hecho, yo ni te diría déjalo, cuánto tiempo va a durar en el frigorífico. Yo lo que te diría, si no te lo vas a tomar mañana, congélalo. Porque, no, me lo voy a tomar en 2 días. Bueno, te va a ocupar espacio, puede haber un crecimiento.
a lo mejor luego no lo calienta lo suficiente, pues no sé, no te arriesgues, ¿no? Si es para 2 días y luego puede surgir cualquier imprevisto. A ver si lo vas a dejar luego finalmente 3 días y ya congelado con 3 días ya tiene más crecimiento, más deterioro. No te arriesgues. Es decir, una norma muy básica podría ser, si no te lo vas a comer mañana o pasado, congélalo. Ya está, ¿vale? Y así vamos un poco haciendo esa prevención del desperdicio alimentario. Creo que estamos teniendo por aquí una buena práctica. A ver, Benedix nos comenta: este lunes hice un puré de boniato y calabaza asada. O sea, buenísimo. Además, o sea, te sobra, eso está riquísimo asado. Pero es que si haces el puré a partir del asado, es que está mejor todavía. No tiene nada que ver con el hervido. Tienes razón. Y dice, añadí una crema de soja caducada, entre comillas, pone muy bien Bene, en marzo. No la habría abierto del brick y seguimos enteros y sanos. Pues muy bien, Benedix, esto es un buen ejemplo de cómo utilizasteis un producto que no pasaba nada, la tenéis sin abrir del brick, es un producto que por lo tanto tiene fecha de consumo preferente y ya visteis, pasó un mes, no pasa nada, porque la soja estaba sin abrir. ¿Qué habría podido ser peligroso? Si Benedix y su familia lo que hacen es utilizar esa soja, pero un mes más tarde, ¿vale? Y ya abierta, claro, un mes ha estado siendo atacada esa nata de soja o esa crema de soja todo el rato por bacterias, habrá tenido un crecimiento, tiene también otros microorganismos del entorno, es más peligroso y de hecho para nada recomendable. Una nata abierta un mes, de hecho se habrá puesto mala, seguro. Así que, bien, por vuestra parte, por evitar que esa nata se desperdiciara. Estaba sin abrir, visteis que no había nada raro, que no tendría ningún golpe y como tú mismamente has dicho, aquí seguimos. Vale, no, a mí también me gustaría salir un poco de siempre hacemos la coña de y sigo vivo, ¿no? Vale, es que también el y sigo vivo se hace con otras cosas que no son saludables, ¿no? Como la gente, pues yo bebo 3 veces alcohol al día y sigo vivo, ¿vale? Es decir, que no me gusta caer en ese argumento que es un poco una falacia de extremo, sino que más bien lo utilicemos como una buena práctica, ¿no? De, mira, lo hice de este modo porque no presentaba ningún tipo de riesgo. Siguiente pregunta de Belén, que nos dice, oye, Aitor, ¿el pimentón caduca? O luego pregunta también Beguisegui por aquí, que dice que su madre comenta que los frutos secos no caducan. Pues vale, ni el pimentón, ni los frutos secos caducan, ni otros de estos productos que son productos que tienen muy poca cantidad de agua. Es lo que explicaba anteriormente. Claro, un fruto seco o una especia no caducan por ese motivo, ¿vale? ¿Que hay que tener cuidado? Que no los pongas en un sitio húmedo, que puedan ganar toda esta cantidad de humedad y por lo tanto ser mucho más atacables, entonces hay que tener un poco de cuidado con eso. Carolina pregunta que qué tal el membrillo. Fíjate, el membrillo, aunque sea un alimento que tiene poca cantidad de agua, salvo que se haya hecho dulce de membrillo, que el dulce de membrillo sí que tiene un aporte de azúcar importante. Ya sabéis que el azúcar permite conservar los alimentos. Es conservante por diferentes motivos. Primero porque el azúcar secuestra agua. Eso ya hace de por sí bastante. Luego también tienes que, aparte de secuestrar agua, supone una carga osmótica importante. Es decir, es una concentración en sí misma. Hay bacterias y microorganismos que no pueden crecer a esa gran cantidad de azúcar. Es como muy empalagoso y no les deja crecer. Entonces, tiene diferentes acciones conservantes y todas ellas son sinérgicas. Por eso el dulce de membrillo cuesta mucho más que caduque. ¿Qué pasa en todos estos alimentos que son también sobre todo dulces? Que a veces, o también muchos que son salados, como por ejemplo el queso, que a lo mejor no crecen bacterias peligrosas, tan patógenas, porque las bacterias suelen ser más sensibles a la alta salinidad, suelen ser más sensibles a la alta osmolaridad. Ojo, que luego hay bacterias halófilas por ahí, ¿vale? Lo que quiero decir es que en ese tipo de productos es más fácil que crezcan hongos, que crezcan mohos, que crezcan levaduras. Todo el mundo hemos visto en algún queso, por ejemplo, ese piquito que le va saliendo algo de moho, ¿vale?
Bueno, las propias verduras que a veces se nos ponen malas, yo que sé, una seta en el frigorífico que le empieza a salir esa floración, un calabacín, un pimiento que nos hemos dejado por ahí un poco abandonado, pues a lo mejor al pimiento le sale ahí una parte un poquito más blanda de un exceso de agua, y a lo mejor puede ser un crecimiento de Erwinia carotobora o algo así. Con las zanahorias igual, es decir, hay diferentes microorganismos que atacan a las frutas y las verduras, y por eso también pueden verlo. Mirad qué buena pregunta hace por aquí el Infinito Olvido. Dice Aitor, ¿por qué hay yogures con fecha de caducidad y hay otros que tienen fecha de consumo preferente? Es muy buena pregunta, porque en realidad esto es una decisión empresarial, esto no es una decisión real. Hay algunas empresas que han decidido poner fecha de caducidad por un tema de no meterse en líos, porque en su día decidieron optar por ello, pero sé ahora mismo que están en proceso de cambio, ¿vale? Por ejemplo, ya sé que hay alguna gran industria láctea que de cara a 2022 actualmente pone fecha de caducidad, pero lo quiere cambiar para que sea lo correcto, para que sea lo riguroso y sea fecha de consumo preferente. Que esto además, para evitar el desperdicio alimentario, pues va a ser muy práctico, ¿no? Porque así la gente no dudará, verá el yogur y dirá, oye, que está pasado de fecha, pero no pasa nada porque es consumo preferente. Claro, si ve caducidad, hoy, pues es posible que se mosquee, ¿no? Más cosas que decís. Estáis haciendo comentarios sobre la estantería de detrás. Que os mola Baby Yoda, que os mola Grogu. Pues mira, muy bien, me alegro que seáis unos frikis. Es cierto que esta estantería tiene cosas muy frikis, ¿vale? Ahí sale Rachel de Friends, este es Khal Drogo, ese es Grogu. Arriba veis también que hay un fósil montado de dinosaurio. Allí hay una armadura samurái. Sí, hay bastantes cosas frikis. Es lo que tiene. Paulova comenta que las especias no caducan, como hemos dicho, pero como no las uses bien, le salen cocos, le salen amiguitos. Efectivamente, esto es extensible a todos los alimentos. Si cualquier alimento no lo conservas bien, es susceptible de que tenga un crecimiento. ¿Qué es importante en este caso? ¿Cuáles son las buenas prácticas en una especia? Sería, lo primero, guardarlas siempre tapadas. Y diréis, vaya, nos has descubierto el mundo. No os estoy descubriendo el mundo, lo digo porque hay gente que después de usarlas muchas veces las deja abiertas. Y hacer eso, no un día, sino 8, 10 días, 15 días, en un entorno además en el que acabas de cocinar, que hay vapor de agua, es fácil que entre humedad dentro del botecito de la especia. Tened en cuenta también que la especia es un producto muy higroscópico, que es higroscópico, que tiene capacidad de absorber agua. Entonces, como es tan granulado, es muy fácil que coja esa humedad, como pasa con la sal, y os he comentado alguna vez que por eso se ponen algunos saleros, granitos de arroz, para que absorban la humedad. La sal es muy higroscópica, las especias son muy higroscópicas, y entonces pueden absorber toda esa cantidad de agua. Taparlas bien, por lo tanto. Segundo, en un sitio seco, y en un sitio, a poder ser, que no les dé mucha luz, que no tengan luz directa. Y tercero, ¿cómo se usa? Esto seguro que os pasa a la gente que estéis aquí, es que le pasa a todo el mundo, que se pone a echar la especia cuando ya está hirviendo el agua. Y entonces el vapor de agua lo que muchas veces hace es que tú estás vaciando el pimentón, estás vaciando el curry, la cúrcuma, y entonces está cayendo la especia. Y a la vez que sube el vapor de agua, la especia absorbe toda esta cantidad de humedad y tapona la caída de la especia. Esto os habrá pasado seguro alguna vez con el pimentón y con el curry, que ya los echas cuando estéis viendo la cosa. Claro, eso lo que hace es que le entre humedad a todo ese pimentón, que le entre humedad ya a la propia especia que está en contacto, que luego cuando vuelves a poner el tarro se mezcla con el resto y que ya haya entrado humedad al tarro. Por lo tanto, hay que evitar echar especias cuando el agua está hirviendo o cuando ese sofritito ya está echando vapor de agua para arriba, ¿vale? Seguro que lo habéis notado alguna vez y es de verdad importante para que se conserven bien. Katia dice por aquí, a ver, Aitor, entiendo que aunque no tengan agua, se produce oxidación lipídica. Correcto, Katia, se produce oxidación lipídica o peroxidación lipídica y otra clase de reacciones químicas. Es decir, hay
defectos que siguen produciéndose en los alimentos que no son necesariamente microbiológicos. Esto también pasa en el congelador, por ejemplo. En el congelador paramos el crecimiento microbiológico, le damos al pause, ¿no? Como decimos, al pause, pues el pause, ya están en el stop todos los microorganismos. ¿Pero qué sucede? Que el resto de reacciones se suceden. Hay daño por frío, superficial, puede haber enranzamientos, puede haber cambios de color, puede haber peroxidaciones, que se generan radicales libres, puede haber oxidaciones, puede haber pardeamientos. Todas estas cuestiones son reacciones químicas que obviamente en un entorno frío se van a dar con menos velocidad, pero siguen sucediéndose. Así que, por supuesto, todas estas especias que, por ejemplo, en el Comidista ha salido alguna vez de a ver quién tenía la especia más antigua en casa, y hay especias por ahí del 90, del 88... Gran reserva, ¿no? Ajo en polvo, gran reserva. Pimienta blanca, gran reserva. Vale, pues estas especias es posible que se puedan usar sin problema para la salud, pero es cierto que van a estar muy oxidadas, es cierto que no van a estar buenas, es decir, no van a perder mucha potencia. Fijaos, si ya se nota con la pimienta o con el ajo en polvo, que ya se nota mucho de comprar ajo en polvo o de pimienta ya molida a pimienta con molinillo que tú mismo mueles y recién molida tiene un aroma como, no sé, 10 veces más intenso. Imaginaos si han pasado meses, ¿no? Va perdiendo cada vez más aroma, va perdiendo intensidad y esto pasa mucho, ¿no? Con el café también, no tiene nada que ver. Un café molido hace una semana o de este mismo mes a un café que lleva ya 5 meses molido y abierto. Absolutamente nada que ver. Pregunta por aquí Pablo que qué podemos hacer para proteger nuestras harinas de las polillas puñeteras que salen en las bolsas. Pues mira, Pablo, si te salen con mucha recurrencia miriápodos o polillas, otra clase de insectos, a lo mejor es que es muy atacable tu cocina en sí misma, no es tanto problema del envase. ¿Qué haría ahí? Y obviamente asumimos que no vas a cambiar la cocina y que no te vas a mudar. A lo mejor cambiar el envase, no utilizar tanto bolsas y sí utilizar o tarros de plástico o tarros de vidrio para meter esas harinas, que obviamente van a ser mucho más herméticos, no van a poder los insectos roerlos, ¿vale? Y bueno, roerlos, ¿me entendéis? Los insectos no roen, pero no van a poder atravesar el envase y por lo tanto va a ser mucho más inerte y mucho más seguros. Mira, nos dice por aquí alguien de familia agricultora que sus padres tienen que acabar tirando mucho producto en el campo porque no sale con esos patrones estéticos que estábamos diciendo. Efectivamente, ya lo veréis en el libro, si os lo compráis, que hay un capítulo dedicado a eso y un subapartado específico de la presión estética que hacen los supermercados y otros actores de distribución a los agricultores. Claro que sí. Pregunta Carolina, muy buena pregunta técnica, que si en ese desperdicio alimentario no hay reaprovechamiento, que si por ejemplo no se utilizan esos subproductos para otra industria alimentaria. Carolina, cuando hay un reaprovechamiento no se considera desperdicio alimentario, ¿vale? Cuando vuelve a la cadena de suministro, imagínate, hay sobras de un alimento y se utilizan para pienso alimentario. No se considera como desperdicio alimentario, ¿vale? Efectivamente es como un flujo de masa, como un flujo de energía que se llega a reincorporar a toda la food chain. Entonces no hay problema si se reincorpora a la cadena de suministro. Eso no cuenta como desperdicio alimentario. Os pongo un ejemplo con uno de los sectores que tiene mayor desperdicio alimentario. El sector que tiene más desperdicio es la pesca. Y lo es no por el pescado que se tira en casa, que realmente en casa no se tira mucho pescado. La pesca tiene un gran desperdicio alimentario por las pescas accidentales y las pescas accesorias que se producen en el mar. Cuando una flota hace pesca de arrastre y está capturando un montón de especies con valor comercial, con no valor comercial, se te mete una tortuga, se te meten peces que no vas a vender porque no tienen salida. Eso lo acabas tirando al mar y cuenta como desperdicio alimentario, porque los has matado, porque los has capturado. Y entonces luego, ¿qué tiras? ¿El tercio? ¿Porque no te interesan? Bueno, pues eso lo estamos contabilizando como desperdicio alimentario. Es justo, porque estamos arrasando
muchas veces animales que no tienen ningún sentido matarlos para nada. Bueno, ya sabéis que muchos defendemos que no tiene sentido matar animales para comérnoslos. Imaginaos ya matar animales de manera innecesaria, ¿no? Que ni siquiera se acaba tomando nadie. Veo por aquí, mira, se ha juntado por aquí mi compañero Fabián. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y que hasta podemos utilizar la piel del plátano. Si es que ya sabía yo que Fabián nos iba a dar alguna idea para ni siquiera tirar todo eso que estamos utilizando. Clary comenta por aquí que hay una receta de carne mechada con la piel del plátano, muy divertida. Pues mira, me la voy a apuntar, la voy a buscar como receta antidesperdicio. Carne mechada con la piel del plátano, muy chulo. Fíjate que en alguna ocasión sí que había utilizado o había probado jackfruit en sustitución de cochinita pibil y otras tiras de cerdo, pero nunca la piel del plátano. Entonces voy a mirar, ¿vale? Voy a mirar bien para ver cómo se está haciendo. Becky Sebi dice que no se tira tanto en los bares. Dice que ha visto incluso hasta reutilizar el pan y se ríe. Lo dice de coña, pero no lo dice de coña. Sí. Hemos visto mucho. Comentan también por aquí otras perspectivas desde Argentina, desde Brasil. Ángela está compartiendo por aquí efectivamente ese desperdicio alimentario que ve a su alrededor de muchas personas que tiran los yogures creyendo que están caducados y en realidad no están caducados, porque efectivamente es una fecha de consumo preferente y obviamente es un disparate. Comenta por aquí gente que dependiendo de qué práctica se haya hecho, hay algunos alimentos que se pueden reaprovechar y otros que no. Que por ejemplo Sanidad en algunas comunidades no dejaba donar algunos alimentos. Ahí seguramente deciros que es probable que sean alimentos que a lo mejor ya se habían servido al comensal y que no es que pasen de cocina directamente a sobras. ¿Vale? Ahí hay que ver. En el momento en el que, por ejemplo, se sirve a la mesa, ese alimento no puede reutilizarse ni dentro del propio sector Horeca, ¿vale? Hostelería, restauración, colectividades, eso es el sector Horeca, si alguna vez lo veis, y por lo tanto no se puede. Por mucho que te digan, no lo he tocado, no se puede reutilizar. Es una cuestión de seguridad alimentaria. Estáis preguntando de forma muy específica que cuánto duran algunos alimentos. Creo que es mejor, en lugar de que os responda yo, sobre todo si son abiertos, que estáis preguntando por aquí por bebidas vegetales, que miréis en vuestro propio envase, ¿vale? Porque lo pone ahí de consumir, una vez abierto, consumir antes de 48 horas, 72 horas, 4 días, ¿vale? Así que lo sepáis. Luego, un montón de gente estáis hablando por aquí del batch cooking o de cocinar para toda la semana o ser personas de tupper. Deciros que es buena práctica para ahorrar tiempo, pero que lo hagáis siempre con buena higiene y ante la duda congelad, ¿vale? Eso de hacer batch cooking para tener 5 días arroz en el frigo puede estar bien, pero si utilizáis platos que no haya que dejarlos 5 días en el frigorífico, pues mira, muchísimo mejor, ¿vale? Yo prefiero hacer más guisitos, hacer otras raciones, meterlas al congelador e ir sacándolas, ¿vale? Que va a ser mucho más seguro. Anika plantea un caso práctico que creo que ha tenido que quedar ya claro, pero bueno, lo recontesto. Dice, mira, especia, una cúrcuma con fecha de caducidad, no es fecha de caducidad, es fecha de consumo preferente, las especias no caducan, de 2018. Dice, ¿a día de hoy estaría caducado? Vuelvo a repetir lo mismo, ¿vale, Anika? Si la hemos conservado correctamente, no notas nada raro, no ves un crecimiento, no pasa nada. Las especias no tienen fecha de caducidad, tienen fecha de consumo preferente. Muriel hace una muy buena pregunta y es una pregunta que yo os tengo que contestar de manera responsable y luego de manera realista. Voy a contestaros las dos. Y lo que está preguntando es que qué hay que hacer con todos esos productos como leche, yogures, bricks, que nos dice una vez abierto consumir antes de 48 horas o de 72 horas. Que si pasa algo, si nos pasamos de fecha. Como sanitario y como tecnólogo alimentario y para no pillarme los dedos y equivocarme, os puedo decir que no deberíais consumir eso pasado esa fecha. Ahora, también os lo voy a decir como consumidor y como una cuestión completamente práctica. Suelen ser márgenes muy, muy, muy seguros.
la gran mayoría de esos productos o salsas que te dicen consumir antes de 7 días, de 2 semanas, podrían aguantar perfectamente un mes. Hay algunos bricks que te ponen consumen 48 horas y que puede aguantar 5 días perfectamente. Y hay otros que te dicen consumen entre 3 días y que duran 7, perfecto. Ahora, pues no se arriesgan. ¿Yo qué os diría? Un poquito de sentido común. Esos alimentos, si se han conservado bien en el frigorífico y no han tenido ningún tipo de contaminación y siempre han estado en el frigorífico, no será peligroso consumirlos. No os voy a invitar a ello, ¿vale? Pero yo os voy a decir que yo mismo lo hago. Yo mismo hay alimentos que me dicen 48 horas y me los tomo a los 4 y 5 días. Pero porque yo, consumidor, hago ese balance y digo, lo he tenido todo el rato en el frigo. No lo he tenido fuera, etc. ¿Por qué son la producción tan segura y utiliza esos márgenes de seguridad? Precisamente para no pillarse los dedos. Porque tú a lo mejor lo has dejado fuera de la nevera durante 4 horas, porque no lo estás conservando bien, por la refrigeración de la nevera, y prefieren no pillarse los dedos, ¿vale? Pero yo apelo al sentido común. Ahora, no lo digo como recomendación directa, porque no quiero ningún tipo de responsabilidad. Y voy a contestar la última pregunta de Yoli, porque me tengo que ir al directo de RTV, porque presentamos el libro de Esto me suena en la cocina, a nivel digital, ahora a las 7:30. Entonces veréis que se acaba el directo y empezaré otro, ¿vale? Hoy día de curro largo. Que está preguntando, y esto ya lo he grabado hoy para el programa del domingo de la radio. Si queréis ampliar sobre este tema, el domingo hablo de esta misma cuestión en Radio Nacional, en Esto me suena en la cocina. Pregunta Yoli, si aparece un poco de moho en el queso, ¿desechamos el queso entero? Pues mira, Yoli, aquí depende del tipo de queso. Si es un queso muy duro, muy curado, muy compacto, podemos retirar la parte con moho y un poquito más de margen de seguridad, ¿vale? No vayáis ahí a rascar al límite. No, cogemos una parte prudencial para retirar. ¿Por qué? Porque las toxinas de un crecimiento fúngico difunden, porque el moho propiamente dicho también difunde y viaja a otras partes del queso. Entonces cogemos una parte prudencial, de más, unos cuantos dedos, para no pillarnos nuestros propios dedos. Pero, ¿qué sucede? Que en un queso muy tierno, en un queso más de pasta, en un queso más butírico, en un queso fresco, ahí sí que no hay que arriesgarse, porque como es tan acuoso, los microorganismos y las bacterias es mucho más fácil que difundan de una parte y de un extremo del queso al otro. Incluso a veces vienen con el caldito y pueden desplazarse mucho más fácil. Y es con mucha probabilidad, más probable, valga la redundancia, que esté contaminado más partes del queso y que por lo tanto sea una práctica mucho más peligrosa. Entonces, tenedlo en cuenta, ¿vale? Queso, si es muy maduro, si es un queso muy curado, le cortamos una parte y prudencial y punto. Y Yagami también ha preguntado por meter una extra, que si la miel caduca, pues lo que he dicho anteriormente, Yagami. Mucha concentración de azúcar, casi nada de agua. Es muy complicado que en una miel comercial haya un crecimiento de microorganismos. No caduca y por eso tiene fecha de consumo preferente, ¿vale? Así que nada. Era un poco también, hemos aclarado esta campaña del mira, huele, prueba que he hecho con Tu Good To Go. Hemos puesto ejemplos prácticos, os he enseñado y os he destripado un poco la despensa de casa, ya la habéis visto y nada, os he presentado un nuevo producto también de la caja saludable, hemos repasado cómo hacer unas cuantas utilizaciones y también hemos visto cómo conservar también algunas de estas cuestiones y cómo descartarlas de la caja saludable. ¿Qué os diría? Que os estoy leyendo siempre que me proponéis, oye, ¿cómo cocino el calabacín? ¿Cómo cocino la calabaza? ¿Cómo cocino la berenjena? Para hacer nuevos reels, para hacer nuevas recetas. Estas próximas semanas voy a intentar hacer como el pesto alguna receta de reaprovechamiento y antidesperdicio, que creo que os han gustado y así seguimos un poco con esta misma línea de la caja saludable y de esta campaña. Y nada, deciros que muchas gracias por acompañarme otra tarde, que espero que hayáis aprendido cosas nuevas y cosas chulas, que lo haya podido explicar bien. Y os tengo que dejar para que al menos descanse la voz 12 minutitos
antes del directo de Esto me suena en la cocina, ¿de acuerdo? Si os queréis quedar conmigo mientras cocináis, pues nada, en 15 minutos nos volvemos a ver. Y si no, ya que entre el turno de seguidores de las 7:30, que también tendréis que descansar. Lo dicho, muchas gracias por acompañarme. Muchas gracias a la Caja Saludable por impulsar este espacio como siempre. Ya sabéis, podéis pedirla en lacajasaludable.es, que habéis preguntado con cuánta regularidad y que cuánto vale. Están los precios en la web y lo podéis pedir que os venga cuando quiera. Aquí, cada jueves por la mañana es fiesta, felicidad, completamente jolgorio porque nos vienen más cajas. Y estamos encantados en casa. Así que nada, gracias a Única también por este envío. A descansar la voz un poquito. Voy a beber agua y enseguida vuelvo a estar aquí en el directo. Un saludo a todo el mundo y prudencia a la hora de hacer esta inspección visual, olfativa y gustativa de los alimentos. No desperdiciemos alimentos, pero tampoco pongamos en peligro nuestra salud. Así que pongamos los sentidos en juego, pero sobre todo el sentido común. Hasta luego.